septiembre de 2023, un grupo de astrónomos publicó un artículo científico que debería haber parado el mundo. No lo hizo. El artículo describía señales químicas detectadas en la atmósfera de un planeta a 124 años luz de la Tierra. Señales que, en nuestro planeta, solo existen porque hay vida. Señales que, según los propios autores, tienen una probabilidad estadística del 99,7% de no ser un error, un 99,7%. En ciencia, eso es el umbral de lo que se llama evidencia fuerte. No es certeza absoluta, pero es el mismo nivel de confianza estadística que se usó para anunciar el descubrimiento del bosón de Higgs. El mismo nivel que se usa para aprobar medicamentos, el mismo nivel que llevaría a cualquier tribunal del mundo a considerar algo como probado más allá de la duda razonable. Y sin embargo, aquí estamos, sin titulares globales permanentes, sin discurso presidencial, sin que se haya detenido nada. Hoy vamos a hablar de K2-18b, del planeta que la ciencia señala como el candidato más serio a albergar vida que hemos encontrado jamás, y de por qué la respuesta de la humanidad a ese descubrimiento es, en sí misma, tan inquietante como el descubrimiento. K2-18b fue descubierto en 2015 por el telescopio espacial Kepler de la NASA. En aquel momento era un dato más en una lista de miles de exoplanetas, un número en una base de datos. Lo que sabemos de él hoy es esto: es un planeta con aproximadamente 8,6 veces la masa de la Tierra. Orbita una estrella enana roja llamada K218 a 124 años luz de aquí, en la constelación de Leo. Y lo hace a una distancia que lo sitúa dentro de lo que los astrónomos llaman la zona habitable, la franja orbital, donde las temperaturas permitirían que existiera agua líquida en la superficie. Hasta aquí, interesante, pero no extraordinario. Hay cientos de planetas en zonas habitables catalogados. Lo que hace diferente a K218b es su categoría. Los científicos lo clasifican como un mundo oceánico, un tipo de planeta que hasta hace relativamente poco era solo teórico, un mundo cubierto de océanos de agua líquida bajo una atmósfera rica en hidrógeno, sin tierra emergida, sin continentes, solo océano, hasta donde alcanza la vista, y encima de ese océano, nubes y una atmósfera que el James Webb ahora puede analizar directamente. El James Webb. Ese es el cambio que lo cambia todo. Cuando el James Webb Space Telescope empezó a apuntar a K218b, los científicos buscaban confirmar su composición básica. Lo que encontraron fue algo que nadie esperaba encontrar tan pronto, algo que llevaba décadas en la lista de lo que buscaríamos si quisiéramos encontrar vida. Y nadie lo conoce porque la noticia llegó en el momento equivocado, con el titular equivocado, y porque la ciencia tiene un problema crónico para comunicar lo que realmente significa un 99,7%. La molécula en cuestión se llama dimetilsulfuro, DMS en sus siglas en inglés. No es un nombre glamuroso, no suena a descubrimiento del siglo, pero lo que hace especial al DMS es lo siguiente: en la Tierra, el dimetilsulfuro solo lo producen organismos vivos. Específicamente, lo producen microorganismos marinos, fitoplancton principalmente,
Es un subproducto del metabolismo de la vida microscópica en los océanos. No existe ningún proceso geológico, volcánico o químico conocido que produzca DMS en cantidades significativas sin que haya vida involucrada. Eso es lo que los astrónomos llaman una biosignatura, una firma química cuya presencia sugiere actividad biológica. Y el James Webb la detectó en la atmósfera de K218b. Pero hay más. Junto con el DMS, el James Webb Space Telescope detectó abundancias significativas de metano y dióxido de carbono, y una ausencia llamativa de amoníaco. Esa combinación específica, metano y CO2 elevados más amoníaco bajo, es precisamente el patrón que los modelos predicen para un océano de agua líquida con actividad biológica. Es la huella dactilar química de un océano vivo. Ahora bien, ¿podría haber una explicación no biológica para todo esto? Sí. Los propios autores del estudio lo dicen con claridad. Podría existir algún proceso químico abiótico que todavía no conocemos y que produzca DMS en condiciones que no se dan en la Tierra. La ciencia no cierra puertas hasta que tiene confirmación. Pero aquí está la clave. Cuando los investigadores calcularon la probabilidad de que todas estas señales juntas, el DMS, el patrón de gases, la ausencia de amoníaco, aparecieran por causas no biológicas, el número que salió fue del 0,3%. El 99,7% restante apunta a la otra explicación. Y la otra explicación es que en ese océano, a 124 años luz de aquí, algo está vivo. Para entender por qué K218b es ahora una conversación posible, hay que entender qué es capaz de hacer el James Webb que ningún instrumento anterior podía hacer. La técnica se llama espectroscopía de transmisión, y el principio es elegante. Cuando un planeta pasa por delante de su estrella, una pequeña fracción de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta antes de llegar a nosotros. Esa atmósfera actúa como un filtro. Cada molécula absorbe longitudes de onda específicas de esa luz, como una huella digital química impresa en el espectro. El problema es que esa huella es minúscula, infinitesimalmente pequeña comparada con la luz total de la estrella. Durante décadas, no teníamos instrumentos lo suficientemente sensibles como para leerla en planetas tan pequeños como K218b. El James Webb lo cambió todo. Con su espejo primario de 6,5 metros de diámetro, cubierto de berilio, recubierto en oro, enfriado a 235 grados bajo cero para eliminar cualquier ruido térmico propio, el James Webb Space Telescope tiene una sensibilidad en el infrarrojo entre 10 y 100 veces superior a cualquier telescopio anterior. No es una mejora gradual, es un salto de categoría. Y ese salto de categoría es lo que convirtió K218b de planeta interesante en la lista a planeta donde detectamos lo que no deberíamos poder detectar aún. Lo que hace oscuro esto no es solo el descubrimiento en sí, es lo que implica para los próximos años. Si con unas pocas observaciones del James Webb Space Telescope ya tenemos esto, ¿qué encontraremos cuando llevemos años mirando? ¿Cuántos K218b más hay esperando en esa lista de miles de exoplanetas catalogados a los que simplemente todavía no hemos apuntado? Cuando el equipo de la Universidad de Cambridge publicó sus resultados,
La reacción de la comunidad científica fue exactamente la que cabría esperar de personas entrenadas para no emocionarse en público. Cautelosa, medida, técnicamente impecable en su formulación, el propio autor principal, Niku Madhusudan, eligió cada palabra con bisturí. Señales tentativas. Requiere confirmación adicional, consistente con la presencia de DMS, un lenguaje que, en el código interno de la ciencia, grita a voz en cuello, pero que en la comunicación pública resulta completamente inaudible. Y aquí está el problema estructural de cómo la ciencia comunica sus hallazgos más importantes. El método científico exige humildad ante la incertidumbre. Exige no afirmar más de lo que los datos permiten. Y esa virtud epistemológica, que es real y necesaria, se convierte en una barrera de comunicación enorme cuando el hallazgo potencial es el mayor de la historia humana. Porque si los datos de K218b son lo que parecen ser, estamos hablando del descubrimiento más importante desde que el ser humano entendió que no estaba en el centro del universo. Estamos hablando de la confirmación de que la vida no es un accidente local, de que el cosmos está, en alguna medida, habitado. Pero el sistema científico no tiene protocolo para eso. Tiene protocolos para publicar, para revisar, para replicar, para hacer conferencias de prensa medidas. No tiene protocolo para decir, creemos que encontramos vida y necesitamos que el mundo entienda lo que eso significa. Y los medios, por su parte, tampoco saben muy bien qué hacer con una historia que dice, probablemente vida, pero no confirmado. No es la frase para el scroll, no es la certeza que genera clics sostenidos, y así el descubrimiento potencial del siglo se convierte en una noticia de ciencia de un jueves, con 2 días de vida mediática, antes de ser desplazada por lo siguiente. Supongamos por un momento que la señal es real, que en ese océano hay algo vivo. La pregunta que nadie se hace en los titulares, pero que es la más fascinante, es ¿qué tipo de vida? No estamos hablando de una segunda Tierra. Las condiciones de K218b son radicalmente distintas a las nuestras. La estrella que lo ilumina es una enana roja, más pequeña, más fría, más antigua que nuestro Sol. Emite principalmente en el infrarrojo. La luz que llega a la superficie de K218b, si existe superficie visible bajo sus nubes, es tenue y rojiza comparada con lo que conocemos. Los ciclos de radiación son distintos. Los patrones de energía disponibles son distintos. El planeta en sí no tiene tierra, o al menos no tiene tierra accesible. Es un océano global, probablemente de decenas o cientos de kilómetros de profundidad, con presiones en el fondo que superan todo lo que conocemos en los océanos terrestres. Y aún así, la vida en la Tierra nos ha demostrado repetidamente que no necesita condiciones cómodas para existir. Las encontramos en las fumarolas hidrotermales del fondo oceánico, donde no llega luz solar y las temperaturas superan los 400 grados. Las encontramos en los lagos ácidos de Yellowstone, en el interior de reactores nucleares, en el permafrost ártico, en las nubes de ácido sulfúrico de la estratosfera terrestre. La vida, una vez que aparece, es extraordinariamente difícil de eliminar. Lo que el DMS de K218b sugiere es específicamente vida microbiana marina, el mismo tipo de microorganismos que en la Tierra forman el fitoplancton, invisibles a simple vista.
sin conciencia, sin civilización, pero vivos, metabolizando, reproduciéndose, llenando ese océano con su química. Y si eso es lo que hay ahí, es la forma de vida más común en el universo, la más probable, la primera ficha del dominó, la que precede, en escala de miles de millones de años, a todo lo demás. Ahora viene el jarro de agua fría, la parte que la emoción del descubrimiento tiende a suavizar. 124 años luz. Para tener una idea de lo que eso significa, la sonda Voyager 1, lanzada en 1977, es el objeto hecho por humanos que más lejos ha llegado en el espacio. En este momento está a aproximadamente 0,002 años luz de la Tierra. A su velocidad actual, tardaría alrededor de 75.000 años en llegar a la estrella más cercana a nosotros, que está a 4,2 años luz. K218b está a 124. Con la tecnología actual, esa distancia no es un reto de ingeniería, es una barrera física que ninguna hoja de ruta tecnológica conocida puede resolver en una escala de tiempo humana. Pero aquí hay algo importante: no necesitamos ir. El James Webb ya está cambiando el juego desde aquí, y lo que necesitamos ahora no es una nave, sino más tiempo de observación, instrumentos más sensibles y, sobre todo, la voluntad colectiva de priorizar estas preguntas. El proyecto Breakthrough Starshot, financiado por Yuri Milner y respaldado por el difunto Stephen Hawking, trabaja en la idea de enviar nanosondes propulsadas por láser a velocidades del 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, llegar a Alpha Centauri llevaría 20 años. A K218b, algo más de 600. No es una solución inmediata, pero es la primera propuesta técnicamente seria de alcanzar otro sistema estelar en una escala de tiempo humana. Y en paralelo, los próximos años de observación con el James Webb Space Telescope y con su sucesor previsto, el Telescopio Espacial Habitable, podrían darnos confirmaciones o desmentidos mucho más sólidos de lo que ya tenemos. El problema no es la distancia. El problema es el ritmo al que decidimos tratar estas preguntas como prioritarias. Si todo lo que hemos visto en este vídeo apunta a algo verdadero, si en ese océano, a 124 años luz de aquí, hay algo que se puede llamar vida, entonces la pregunta que importa no es técnica, no es cuándo podremos confirmarlo, ni qué tipo de microorganismos son, ni a qué velocidad podríamos llegar allí. La pregunta que importa es: ¿qué hace eso con nosotros? Durante toda la historia documentada de la humanidad, hemos actuado, construido, filosofado, peleado y amado como si fuéramos el único experimento consciente del universo, como si la vida fuera un privilegio exclusivo de este punto azul, como si el cosmos fuera escenario y nosotros la única obra. K218b no demuestra que eso es falso. Todavía no, pero señala con una precisión estadística del 99,7% hacia esa dirección. Y lo perturbador no es la posibilidad de que haya vida ahí. Lo perturbador es que si la hay, es casi con certeza vida microbiana, invisible, sin inteligencia, sin señales de radio, sin naves. Una vida que jamás sabrá que la estamos mirando, y nosotros jamás podremos hablar con ella. Lo que eso cambia no es nuestra seguridad, cambia nuestra soledad. Si la vida surge en océanos de mundos y sean alrededor de enanas rojas,
a 124 años luz, sin que nadie la invite y sin condiciones especialmente amables. Entonces la vida no es el milagro local que hemos asumido. Es una tendencia del universo, una propiedad emergente de la química bajo ciertas condiciones. Y en una galaxia con 400.000 millones de estrellas, eso tiene consecuencias enormes para cualquier cálculo que hagamos sobre cuántos experimentos como el nuestro pueden estar ocurriendo en este momento. Hay una estrella en el cielo esta noche que se llama K2-18. No puedes verla a simple vista. Está en la constelación de Leo, demasiado débil para el ojo humano, pero está ahí. Y si los datos del James Webb son lo que parecen ser, alrededor de esa estrella hay un océano. Y en ese océano, algo que todavía no sabemos cómo llamar exactamente, podría estar vivo. No lo confirmamos todavía, pero tampoco lo hemos descartado. Y esa incertidumbre, ese 99,7% suspendido en el aire, es lo más parecido a una respuesta que la humanidad ha tenido nunca a la pregunta que lleva haciéndose desde que aprendió a mirar hacia arriba. Si esta noche miras al cielo de otra manera, el vídeo ha funcionado. Suscríbete. Cada semana miramos el universo desde el ángulo que nadie quiere mirar. La próxima vez, ¿por qué Marte perdió su atmósfera? ¿Y qué pasaría si intentáramos devolvérsela? Hasta entonces.